Hace poco escuché un argumento de un comunista, un socialista, que ve como bueno esa figura de la iglesia católica, es decir, que se adhiere políticamente y socialmente a todo lo que dice la iglesia, pero es un ateo. Esa es la incongruencia de muchos socialistas, muchos progresistas, que se adhieren a esos beneficios de la iglesia verdadera, pero sin embargo son incongruentes con otras cosas, o sea que toman solamente lo que les es beneficioso y los que no les gusta tanto esa verdad que a ellos les parece que como que no va con ellos, entonces la abandonan, chocan con eso. Muy bien, este ateo decía que, bueno, primero que nada que era así, era un católico pero que era ateo, un hombre que se diera todo lo que ha dejado Dios pero que no cree en él. Y entonces le preguntaron o le incentivaron a que diera el argumento de por qué no creía en Dios. Y él dice que si Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿cómo no va a tener cuerpo? Eso es lo que él dice. Ese es el argumento irrefutable, según él, del por qué no existe Dios. Del cómo va a ser todopoderoso y que todo lo puede, y que está en todo lugar y que, bueno, que tiene todo el poder y todos los regalos que nos da. ¿Cómo va a hacer todo eso y no va a tener un cuerpo? Ese es el argumento. Y bueno, uno puede decir que él ya da por hecho que eh, sí o sí debe de tener cuerpo. Si existe un Dios, tiene que tener cuerpo, si no, no existe. Porque él, hay una cosa incongruente en su figura, en su ideología, y él es que él es materialista. Los materialistas eh, creen que más allá de todo lo material no existe nada. Es decir, todas las explicaciones que ellos les dan a las cosas, por ejemplo, a la economía, por ejemplo, a la política, por ejemplo, a la historia, a la psicología, hasta la psicología, todas las explicaciones que ellos dan es materialista. Es decir, eh, por poner un ejemplo tonto, no es un ejemplo adecuado, pero por poner un ejemplo, eh, quizás un hombre, psicológicamente un hombre está deprimido porque no come bien. Quizás un hombre está deprimido porque tiene problemas en el trabajo. Entonces, todo viene de una explicación materialista, que no es lo mismo que una explicación metafísica. Ese es el problema del cientificismo, que todo es material, todo es físico, todo es tangible. Para ellos no hay nada como el alma. Y obviamente la verdad está cerca de Dios y hay que apartarnos de esa eh, ideología materialista porque es limitante. Ellos se limitan a sí mismos. Hay cosas que no los puede explicar el materialismo. Por ejemplo, el alma, por ejemplo, el mal, el bien. Todo ese tipo de cosas no basta dar una explicación materialista. No basta con decir que un hombre está irritado solamente porque comió mal. No basta decir eso. Hay otras condiciones que no son materialistas. Por ejemplo, la conciencia, por ejemplo, el alma, por ejemplo, el bien, la justicia, la moralidad, la virtud. Son cosas que no son materialistas, son cosas que no existen, no tienen cuerpo. Más sin embargo, bueno, esto es la incongruencia del materialismo, por un lado. Entonces, ya se refuta a sí mismo porque ellos ya dan por hecho cosas que no, eh, por decirlo así, son limitantes. Ellos se limitan a sí mismos, por eso tienen una razón limitante. No llegan a la verdad que llegamos los que sí creemos que existe un reino de los cielos, que sí existe un alma, que sí existe un Dios y que no necesariamente tiene que tener un cuerpo como lo imaginamos nosotros. Es así. Porque también cuando uno lee, por ejemplo, la Biblia, eh, se dice que Dios, el hombre, por decirlo así, el hombre es semejanza de Dios, pero no semejanza que tiene manos, que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene boca, que tiene oídos, que tiene un cuerpo. No, eso lo decimos nosotros o está en la Biblia para decirnos que Dios, al igual que nosotros, tiene razón, es una conciencia, es una inteligencia. Eso es simplemente. No porque Él diga que tiene una mano poderosa, significa que tenga una mano. No, eso es
una simbología para decirnos que Él todo lo puede, de que Él va a luchar por nosotros y así sucesivamente con lo demás, porque también dice que Él lo ve todo, pero sin embargo no tiene ojos. Esas explicaciones en el libro es la limitante del ser humano. Obviamente nosotros tenemos límites, mas sin embargo Dios no tiene límites. Por un lado ya está refutado ese argumento. Él ya da por supuesto que todo debe de tener un cuerpo, debe tener una condición material, pero sin embargo ellos no creen en la no materia. Hay cosas que es no materia y materia. Eso por un lado. Y por el otro lado, refutando también a este autor, Nietzsche, que es uno de los filósofos, o bueno, es una de las mentes ateas más famosas de toda la historia. Fue uno de los que más puso en moda eh, el hecho de ser ateo. El que puso muchos jóvenes, muchos adultos y muchas personas que son ya maduras, pues abandonan la filosofía de Nietzsche, porque Nietzsche es un inmaduro. Es una persona que no es para nada racional, pero sí es un buen escritor y por eso engancha, por eso gusta a las personas, por eso gusta a tantas filosofías ateas, a pesar de que no es racional. Porque él sabe cómo llegarte, él sabe cómo despertar esa rabia interna en los jóvenes, principalmente los jóvenes, y quizás a los adultos también, pero principalmente a los jóvenes que son más rebeldes, que son más pasionales. Entonces, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, llega a ese tipo de personas. Muy bien, en este libro, Aurora, que es un libro de aforismos, es decir, pequeños textos unidos en un solo libro, eh, primero, bueno, enfoquémonos en una cosa, hay muchas cosas de este libro, pero una pequeñita cosa, el que obviamente él es más materialista que idealista, obviamente. Él no va a creer en la filosofía platónica, tampoco en la aristotélica, él va a creer en una filosofía atea, él va a creer en una filosofía más apegada al cientificismo, eh, más apegada a lo material, que una filosofía platónica que es más idealista, una filosofía platónica que sí cree en el alma, que sí cree en los vicios, en, en la moralidad y ese tipo de cosas. Aquí en este libro, Aurora comienza atacando obviamente la moralidad. Él dice que nosotros damos por hecho cosas que nos la dicen la moralidad y tiene razón. Muchas cosas las damos por hecho porque nos los han dicho, nos han construido un sistema de creencias basado en la moralidad, en las leyes y que nosotros la creemos. En eso tiene razón. No todo lo que dice un ateo está mal. Tiene mucha razón. Eh, sin embargo, él va al extremo de atacar. Él dice que debemos deshacernos de la moralidad. Entonces, donde uno se pone a pensar, ¿qué es esta vida sin moralidad? Bueno, nada más pongamos atención a lo que existe en el mundo actual, que es un mundo amoral. Sí existe la moralidad, pero tiende a ir a lo amoral, es decir, huir de la moralidad, a pesar de que muchas cosas las tenemos ya instaladas en nuestras mentes. Por ejemplo, que muchas de las cosas nosotros las vemos como palabra santa, como palabra que es eh, irrebatible, algo que ya se da por hecho. Por ejemplo, lo que nos dicen los científicos, ya lo damos por hecho y tenemos fe en ello, creemos en ello. O sea, eso es fe, eso es creer en algo. Eso es lo que nos dice Nietzsche. Pero Nietzsche no ataca el cientificismo. Obviamente él está del lado de los científicos y de una filosofía atea. Pero él lo que ataca, porque en su época sí había, ¿verdad? Una moralidad apegada a la verdadera iglesia. Él ataca esa moralidad, él dice que es una moralidad que hace a los hombres débiles, es una moralidad que les castiga y que son infelices por seguir esas cosas a pesar de que son incongruentes, dice él. Obviamente, él va a decir que todo eso es como una esclavitud, que la moralidad es una esclavitud que nos castiga, que nos hace creer cosas que no son y que nos convierte como en bestias. Todo lo contrario a lo que decía Platón y Aristóteles,
que acercarnos a una ética, acercarnos a un bien superior, nos hacía racionales y nos acercaba, por decirlo así, al mundo de las ideas, al mundo racional, al mundo perfecto, o sea, una moralidad diseñada. Platón decía, o también Aristóteles lo mismo, decía que una persona que se dejaba llevar por los vicios, una persona que se dejaba llevar por la esclavitud de las cosas, una persona que no tenía límites, una persona que se dejaba llevar por las emociones, que era pasional, que no se ponía, no se autoimponía ninguna regla, sino que todo era libertad, 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 para todo tipo de cosas. Decía que era una persona viciosa, decía que era una persona que obviamente se iba a convertir en bestia. Todo lo contrario de lo que nos dice Nietzsche. Nietzsche nos dice que más bien lo contrario. Si eliminamos todos los límites, si eliminamos todas las reglas, va a ser una persona, por decirlo así, bueno, por decirlo así, no, por decirlo como lo dice Nietzsche, va a ser una persona racional, va a ser una persona más inteligente, va a ser una persona superior. Si eliminamos todo ese tipo de cosas y aplicamos la libertad para todo. Es decir, si en la educación nos dice que respetemos a los mayores, eso es moralidad, eso es ética. Nietzsche nos dice, no, eliminemos esto porque ya es una regla preestablecida por otras personas. Nosotros no lo creemos, pero otras personas creyeron en ello y instauraron esa idea en nosotros. Eso es lo que dice Nietzsche. Que muchas de esas cosas pues tiene razón. Hay cosas que creemos que nosotros no creemos y que no las hemos analizado por lo que es, sino por lo que ya creemos, que ya damos por hecho. Ya como que instalaron ideas en nuestras mentes y en nuestra alma. Nietzsche dice que hay que eliminar todo eso. Pero para refutar a Nietzsche hay que nada más pensar en lo que es el mundo actual, ya que el mundo actual ha seguido mucha de la filosofía de Nietzsche. Nietzsche colaboró con lo que vemos ahora actualmente, que es un mundo donde no nos gusta que nadie esté por encima de nosotros, no nos gusta que nos pongan reglas, no nos gusta que nos regañen, que nos corrijan. Es un mundo individualista, a más no poder, un mundo que si podemos abandonar a los pobres, no darles alimento, si abandonamos a nuestros familiares, un mundo que abortamos, obviamente, y otros que se desviven, para no decir una palabra fuerte y que no baneen el video. Eh, Obviamente hay todo tipo de males en el mundo y es por esa libertad que proclamaba Nietzsche, esa libertad también de la Revolución Francesa. Esa libertad que en fin no es libertad, simplemente es dejar un sistema de creencias y creer en otro sistema de moralidad. Jamás el hombre se va a despegar de la moralidad y de la ética. Porque si, por ejemplo, abandonamos la moralidad y la ética que nos ofrece el cristianismo, eh, esas personas se van a acercar a otra ética y otra moralidad. Por ejemplo, lo que viene ahora, que es el progresismo. Y ya vemos tantas locuras. Por ejemplo, creer que somos animales, por ejemplo, creer en la libertad absoluta, por ejemplo, crearse países basados en el ateísmo, como lo es Corea del Norte, y es simplemente la gestión de cambiar a un dios por otro. Por eso Nietzsche, por eso Nietzsche en su libro, o en sus libros, porque todos hablan de lo mismo, no tiene razón. Y obviamente él es un resentido que nada más escribió de lo que estaba enojado. Y muchas personas creen en ello. Al igual que aquel ateo comunista que dice que Dios no existe porque no tiene cuerpo. O sea, es irracional, es limitado. Igual que limitado es Nietzsche al decir que la moralidad, hay que quitar la moralidad para llegar a un nivel superior. Y por no decir que la filosofía de Nietzsche fue la que provocó lo que vino después con el Partido Nacional Socialista Alemán. Por no decir eso, que ya con solo esto ya basta mucho. Él creía en eso, más sin embargo, vemos que no. Que lo que provoca esa libertad excesiva es, como decía Platón, una persona acercada más a lo bestial, a lo animal, y no una persona acercada a lo racional. La libertad absoluta provoca eso. Hay que entender que en esta vida hay que poner los límites. Por ejemplo,
si vivimos comiendo demasiado, eh, sabemos que para estar con una salud correcta y no enfermo, hay que ponernos límites, hay que gestionar la comida. No eliminarla del todo, obviamente, pero hay que poner límites. Una porción aquí, otra porción allá. Eh, Ingresar alimentos que nos den esa salud que necesitamos. Más sin embargo, si todo es libertad, obviamente eso lo quitamos. Quitamos esa libertad, ponemos esa libertad, quitamos todas las reglas y nos morimos. Nos morimos porque no hacemos caso a lo que nos dicen, no hacemos caso a las reglas, no hacemos caso a la moralidad ni a la ética. Ese tipo de cosas entonces ya están refutadas por la razón. Y no por la razón materialista, sino por la razón lógica, teniendo en cuenta el idealismo y teniendo en cuenta el materialismo.